La evangelista Mercy Amaral presenta su programa Bálsamo de Galaad. Dios te continúe bendiciendo como siempre, que cada vez sean más y más y más las bendiciones que Dios derrame sobre ti, sobre todo su pueblo. Hay muchas bendiciones detenidas todavía para su pueblo y solamente nos toca confiar, solamente nos toca creer que tienen nuestro nombre y que realmente las vamos a recibir. Así es que no desmayes, no importa que no veas de inmediato, cuando Dios habla y promete, Dios cumple. Así es que en esta hora nos gozamos de estar una vez más aquí y traemos una palabra que realmente me ha tocado porque soy testigo, pero testigo fiel de que Dios ha sido así conmigo, y es de la misericordia de Dios. De verdad que si no fuera por su misericordia, ninguno de nosotros estaríamos de pie, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí, ¿verdad? Inclusive sirviéndole. Pero qué hermosa es su misericordia. Y traemos ciertas citas que quiero que anotes, que tengas siempre tu Biblia, que tengas siempre un papel y con qué anotar para que luego las repase. No desmayes. Y si hay alguien que no ha conocido a Jesucristo y nos está viendo, te exhorto a que te quedes ahí y que puedas entender cuánto Cristo te ama, cuánto te ama el Padre que dio a su Hijo a morir por ti, y porque es por misericordia y por amor. Amén. Así es que quédate ahí y comparte con nosotros esta palabra. La misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia es compasión. Cuando Dios es misericordioso con nosotros o nosotros con alguien, es porque hay una cierta compasión. Esto encierra todas las virtudes del fruto del Espíritu Santo. La misericordia conlleva amor, conlleva gozo, conlleva paz, conlleva paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es como Dios manifiesta su amor para con nosotros, manifestando todo eso que incluye el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y así es como Él quiere que nosotros manifestemos esa misericordia para con los demás. Así es que debemos ser más sensibles a la necesidad ajena, más susceptibles. Se ha perdido mucho esa sensibilidad, se ha perdido mucho la empatía, el ponernos en el lugar de la otra persona, y realmente debemos volver a eso. Es una experiencia hermosa ser misericordiosos aún hasta con los desconocidos. De verdad que es algo que Dios pide de nosotros, así como Él lo ha hecho para con nosotros. También en Jeremías 31:3, mira cuán grande es la misericordia de Dios. Dice en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Para los que copian es Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno, no tiene principio, no tiene fin. Y dice, te prolongué mi misericordia. Realmente ese amor eterno, con amor eterno, no tiene ni principio ni fin. No se sujeta a nuestra humanidad, a nuestras imperfecciones o a nuestros errores. Dios ama al ser humano y dice la palabra que el deseo de Dios es que ninguno se pierda. Sigue teniendo misericordia del pobre, del huérfano, de la viuda, de su pueblo, de los que hemos aceptado
aceptado el sacrificio de la cruz, ¿verdad? Para perdón de pecados, para liberación, sanidad, compasión, cuántas cosas nos ha dado a través de esa sangre. Así es que con amor eterno nos ha amado y por eso nos prolongó, nos ha extendido su misericordia mientras estemos vivos, ¿verdad? Así es que vamos a valorar esa compasión, esa gracia, esa fidelidad de Dios para con su pueblo. Dice que prolongó, su perdón es continuo, porque en esa misericordia está incluido el perdón. En esa misericordia, si no fuese así, ninguno de nosotros estaríamos hoy. Nos ha perdonado nuestros pecados porque nos ama. ¿Por qué? Porque es misericordioso, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras partes, vamos a decir, ¿verdad?, en la que somos frágiles, y realmente nos ayuda a vencer, nos ayuda, y esa misericordia se manifiesta también en el perdón. Esa misericordia se manifiesta para que no desmayemos, para que creamos que nos sigue amando, para que creamos que es fiel, que nos entiende, que entiende nuestra humanidad, y como nos entiende y sabe que no estamos glorificados, por eso nos prolonga su misericordia para que podamos acudir a Él pidiendo perdón, humillándonos, y Él lo hace. Así es que vamos a creer que Dios no es un Dios que está con un látigo cada vez que pecamos y fallamos. No, es que nos da oportunidad. No estoy hablando de que podemos estar pecando, o que yo te esté dando permiso o licencia para pecar, porque no es eso. Es que fallamos, pero qué tremendo es saber que aún ahí Él extiende su misericordia para levantarnos, para que no desmayemos. En Isaías 43, 25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Mira, las borra. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, ¿es misericordioso o no lo es? Hay gente que están cargando constantemente, y habíamos hablado en estos días acerca de la culpa. Ya, si Él borraré que no se acuerda más, y lo dice, y no me acordaré de tus pecados. Las manchas que tenemos las quita cuando venimos a Él, obviamente en arrepentimiento, en humillación, porque hay gente que pecan y siguen, y como que no les importa, y aún dentro del pueblo de Dios. Pero qué tremendo es saber que aún en nuestra humanidad sí fallamos, sí cometemos errores, sí se pueden llamar algunos pecados, pero qué tremendo es venir a Él con esa confianza, con esa humillación de corazón sincero, y que saber que esa palabra se cumple. Y lo voy a repetir, Isaías 43, 25. Está hablando Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. O sea, Dios se honra a Él en el sentido de que todas las promesas que ha dado, Él no las miente, no las quita, no las sujeta. No, es que como Él lo dijo, Él honra su palabra. Y si está honrando su palabra, por eso dice, por amor de mí mismo, dice, no me acordaré de tus pecados.
Ese es Dios, esa es una de sus cualidades que Él se está dando a conocer, que como por amor a Él mismo, que ha prometido en su palabra perdón, que ha prometido levantarnos, que ha prometido misericordia, compasión, bondad, cuántas cosas. Pues entonces Él honra su propia palabra, Él honra su propia palabra. Y te lo repito, Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones y no, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esa es la misericordia de Dios. Y nosotros somos los que cargamos un bagaje recordando, y habíamos hablado y repito, porque sé que lo acabo de decir, de la culpa, y arrastramos y arrastramos y arrastramos. Basta ya. Si Dios borra, si Dios olvida y dice, y no me acordaré de tus pecados, pues entonces vamos nosotros a creer que Él lo hace y que nosotros también podemos hacerlo y ser libres de la culpa y ser libres de todo eso que realmente nos está haciendo daño. En Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Escucha bien tantos versículos que hay de la misericordia de Dios. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Quedan totalmente borrados y olvidados. Habíamos leído que borra las rebeliones, borra nuestros pecados, por amor de sí mismo, que no se acordará más de ellos. Y ahora nos está diciendo que sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios utiliza imágenes que conocemos para que entendamos lo que es el fondo del mar. Dios utiliza palabras de nuestro diario vivir para que podamos entender lo que nos está queriendo decir. Y con todo y eso, muchas veces no lo entendemos. Pero aquí dice que echa a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermano y hermana, amigo que nos escucha, no te condenes más. Acude a la misericordia de Dios. Cree en la misericordia de Dios, cree en su compasión, cree en su fidelidad hacia Él mismo y hacia la palabra que nos ha dado. Créela, no te condenes, no seas tan duro, tan dura contigo. Realmente vamos a creer en este Dios que, wow, nos da tanto, tanto, tanto. Y como dije al principio, yo soy testigo de su misericordia. He cometido errores, he fallado y a veces errores de años vienen a la mente de uno y de momento uno quiere como estar pidiendo perdón otra vez cuando que ya Él borró, ya Él echó al fondo del mar y ahí viene la palabra como quien dice, no te condenes más. Porque somos nosotros los que reciclamos. Y Él nos está queriendo decir, no te condenes más. Realmente ya todo eso yo lo borré, yo lo olvidé, yo lo eché al fondo del mar. Qué tremendo es nuestro Dios, el único Dios vivo, el eterno, el yo soy, que nos ama tanto que dio a su Hijo para borrar con esa sangre todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados. También tenemos el caso de el hijo pródigo. Ya hemos predicado de esta historia, pero hay un pedacito, un versículo que a mí siempre me ha conmovido, porque me adentro en la escena y lo visualizo, y así ha hecho Dios con nosotros.
Y es que el hijo menor se había ido, malgastó el dinero, la herencia, todo en vida. No sabemos cuánto tiempo estuvo, pero parece que fue un tiempo razonable para el padre seguir preocupado y cada vez más preocupado. Pero dice la palabra, después te lees Lucas 15, dice la palabra que el padre, cuando lo ve de lejos, entra en ese momento, cuando lo ve de lejos, fue movido a misericordia. O sea, cuando lo ve de lejos se tiene que haber estremecido, tiene ese corazón de padre, se tiene que haber conmovido, no sé cuántas emociones encontradas tiene que haber experimentado, y dice que corrió y corrió y corrió, dice que corrió y se le echó al cuello y lo besó, pero fue movido a misericordia. Y dije en una ocasión que era que cuando un hijo se iba y regresaba, habían siervos que no lo podían dejar entrar a la casa y tenían que matarlo porque había deshonrado a la familia. El padre, cuando fue movido a misericordia y corrió y se le echa al cuello, lo que estaba haciendo era impidiendo que le mataran a su hijo, aun cuando despilfarró el dinero, aun cuando pecó, aun cuando se arrastró, no importa. Esto es un paralelo que Jesús está narrando, una parábola, un paralelo del amor de Dios. Esa misericordia que mostró el Padre con el Hijo pródigo, que fue el que se fue y pecó, es la misma misericordia que Dios nos está demostrando cada vez que fallamos o nos alejamos y regresamos. Él viene en nuestro auxilio, Él viene y nos abraza para que el enemigo no nos mate, porque el enemigo se enoja cada vez que queremos regresar a la casa, cada vez que fallamos se alegra, pero cuando regresamos arrepentidos, aún de lejos, y aun cuando no estaba en la misma condición en la que se fue, porque era hijo del hacendado, pero aún así, ese padre corrió tanto y se le echa encima para que no se lo mataran. Así hace Dios con nosotros. Hermano, hermana, no te condenes más, amigo que nos escucha. Ven a Dios, ven, acepta a Cristo, acepta la misericordia de Dios para contigo, para conmigo, acepta cómo Dios nos ama, es movido a misericordia para que el enemigo no nos mate, para que el enemigo no se burle más de nosotros, pero sobre todo era porque tenían que matarlo y el Padre fue movido a misericordia. A mí me conmueve esa historia, pero Jesús está narrando que así mismo nos ama el Padre. Y dentro de ese amor está esa misericordia. No te quedes cargando el pecado, la culpa, juzgándote tú mismo, tú misma. Ven a Él, ven a Él. Acepta su perdón, acepta su misericordia. Es bondadoso, es compasivo, es el único Dios que está vivo y que realmente nos ama como somos, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras faltas, pero ahí está Él para restaurarnos, para levantarnos. Así es que demostramos. O sea, el Padre fue movido a misericordia, esa misericordia se siente, esa misericordia conmueve. Claro que sí, cuando el Padre abrazó al Hijo, es que el Hijo se quedó sin palabras. Le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero no le pudo decir: hazme como a uno de tus jornaleros, porque el amor del Padre lo cubrió,
lo perdonó. El gesto de la misericordia, el gesto del abrazo, le estaba diciendo te amo. Y así es Dios con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo así nosotros con los demás? ¿Estamos siendo misericordiosos con los demás o estamos juzgando constantemente? Debe ser visible y debe ser convincente, no para que me vean o me elogien, porque hay gente que tratan de hacer obras sociales y rápido tienen una cámara retratándolos, dando el servicio y esto. Hermanos, dice la palabra que lo que esta mano hace, que la otra no lo sepa. O sea, y aquí se trabaja para Dios, pero hay mucha gente que le gusta envanecerse con las obras que hace. Hay que tener cuidado que no entre el orgullo, la altivez, la soberbia, la vanidad de que estamos haciendo tanto. No, vamos, la misericordia y la compasión lo que hace es precisamente humillarnos a nosotros para poder amar como Cristo ama, para ser misericordiosos como Dios ha sido misericordioso para con nosotros y nosotros poder dar y enseñar sin reserva cómo es que Dios nos ama, cómo es que Cristo nos ama y que podamos darle a otros y muchos vengan al arrepentimiento a través de una acción como esa. Así es que Dios realmente en esa misericordia hay compasión de los sufrimientos, de las necesidades y aún de los errores ajenos. Hay compasión de los sufrimientos, necesidades y también hasta de los errores ajenos. No estamos aquí como jueces para condenar, no estamos aquí con un látigo para condenar. ¿Por qué? Porque nosotros también cometemos errores y Dios ha sido misericordioso. Se perdona y se ayuda desinteresadamente, sin juzgar. Sin juzgar. Estamos viendo mucho juicio. Ese es tal cosa, esa está perdida, aquel está perdido, aquel esto, aquel... No, yo para allá no voy, eso no tiene remedio. ¿Qué es eso? Si así fuera, ninguno de nosotros estaríamos de pie. Pero Dios ha sido misericordioso, compasivo. De verdad que Dios nos ama tanto que mira por encima de nuestras debilidades y realmente nos perdona, nos ayuda desinteresadamente, sin juzgar, sin criticar o castigar. No condenemos y no estemos castigando a otros. Es un perdón manifestado, es un perdón, la misericordia. Es un perdón manifestado a través de compasión, a través de abrazos, a través de apoyo, a través de amor y sobre todo a través del olvido. Y ahí es donde nos quedamos en pausa. No, yo perdono, pero no olvido. ¿Tú has escuchado gente así? No, yo perdono, pero no olvido. Eso no es de Dios, eso no está en la Biblia. Hay que perdonar, hay que olvidar, hay que realmente dejar atrás o lo que hemos hecho o lo que nos han hecho o lo que otros han hecho y que se han arrepentido y la misericordia de Dios los ha alcanzado. Y si la misericordia de Dios los ha alcanzado y los ha levantado y se está viendo fruto de arrepentimiento, ¿por qué nosotros vamos a estar condenándolos? Hay gente que ha estado en el Evangelio, que ha estado en Cristo, se alejan, pecan, hacen como el hijo pródigo, ¿verdad? Y regresan de verdad. Y realmente se han arrepentido, pero nosotros le dejamos la marca. Nosotros le dejamos la huella, nosotros le dejamos como una etiqueta de que 2 semanas le doy,
eso no va a durar mucho. Entonces estamos poniéndole pautas a un arrepentimiento genuino y no le estamos creyendo y no olvidamos su pasado y estamos criticando constantemente, esperando a que vuelva a caer, esperando a que vuelva a fallar. Y si no, no confíes, ten cuidado, acuérdate lo que pasó, pero está dando fruto de arrepentimiento. No dones, como siempre decimos, fruto. Y Dios ha tenido misericordia con tanta gente y nosotros, el pueblo, somos los que estamos juzgando y estamos poniéndole pautas y a veces hasta términos de tiempo. Y juzgamos, no juzguemos, vamos a olvidar, vamos a amar con misericordia, porque decimos, ay, yo te amo tanto, pero no hay misericordia y no hay compasión. Y si no hay misericordia y compasión, no puede haber amor. Acuérdate que trajimos al principio, la misericordia es la manifestación de las 9 virtudes, del fruto del Espíritu Santo. Y realmente Dios no nos está pidiendo nada a cambio. Solamente un arrepentimiento. Solamente que reconozcamos el valor que tiene la sangre de Cristo. Es lo único que Dios nos pide. Porque no puede quedarse en vano ese derramamiento de sangre. Para Dios es sumamente importante que nosotros valoremos el sacrificio de la cruz. Vamos a enseñar más, vamos a aprender más, vamos a escudriñar más el sacrificio de la cruz, todo por lo que Jesús pasó. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Y vamos a entender más entonces la misericordia de Dios que lo dio por amor. Lo dio por amor para salvarnos, para que el enemigo no se enseñoree, para librarnos de la muerte. Por eso dio a su Hijo. Y a veces le tenemos muy en poco, a veces le tenemos demasiado en poco, ese sacrificio de la cruz. Pero no hay amor más grande que ese, el del Padre que nos dio a su Hijo. No hay amor, no hay misericordia más grande que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y leímos hace un momento que el Padre borra, perdona y no se acuerda más de nuestros pecados. Todo eso está en la sangre. La sangre de Cristo tiene poder para seguir limpiándonos. Por la sangre de Cristo fuimos curados, fuimos libertados. Sigue consolándonos, sigue ayudándonos. ¿Qué está pasando? Lo tomamos tan en poco. Vamos a escudriñar más el sacrificio de la cruz. En Primera de Pedro 4:8 dice, el amor cubre multitud de pecados. No significa tapar o encubrir pecados, porque no es ese, el amor cubre multitud de pecados. No significa tapar o encubrir pecados, sino es una demostración de perdón y gracia como Dios la tiene para con cada uno de nosotros. Vemos los pecados, también nosotros cometemos errores, pero el amor de Dios y el amor de nosotros hacia el prójimo, que se supone que amemos como Cristo, cubre las faltas, cubre multitud de pecados, cubre realmente, pero no para taparlos, sino que le estamos demostrando, según Cristo me amó, según el Padre me ama y su misericordia está sobre mí y me perdona, así yo te amo y te perdono tus pecados. Todo, ya sea lo que hayas hecho por allá, como lo que hayas hecho hacia mi persona, como también perdóname lo que yo te he hecho, porque el amor une, el amor no desune.
El amor no aísla a la gente, sino que las une. Así es que el amor cubre multitud de pecados, no significa tapar o encubrir pecados, sino es una demostración de perdón y gracia como Dios la tiene para con nosotros. Jesús no solo por su amor nos cubrió, sino los borró con su sangre. No va a haber otro derramamiento de sangre. Nunca antes lo hubo de un ser humano, eran animales para perdón de pecados en el Antiguo Testamento. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que el amor que Jesús nos demostró al ir a morir por nosotros no tiene comparación. No va a haber otro derramamiento de sangre. No va a haber otro derramamiento de sangre. Uno solo que cambió la historia de la humanidad. Todo es antes de Cristo o después de Cristo. Y hasta los incrédulos, hasta los inconversos, hasta la gente que no creen en nada, cuando van a la historia tienen que citar antes de Cristo o después de Cristo. Así que Jesús no solo por su amor nos cubrió, sino que lo borró con su sangre. Y esa sangre sigue fluyendo para perdón de pecado. La misericordia de Dios es continua. La misericordia de Dios no se detiene por nada. La misericordia de Dios no se sujeta a nada, ni a nosotros, ni a nuestras condiciones, la misericordia de Dios está ahí permanente, es continua. Para nosotros acudir a ella, para nosotros agarrarnos de ella, porque Él nos sostiene, porque si caemos, Él nos levanta. Esa es la misericordia de Dios. El Salmo 23 dice en un versículo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, de esta vida humana, ¿okay? Porque allá no lo vamos a necesitar cuando estemos en su presencia. Pero qué tremendo que dice el bien y la misericordia me seguirán. No es que yo voy a seguir el bien y la misericordia, no, es que Dios en su infinita misericordia, como es mi pastor, es mi Padre, es mi todo, es mi Dios, el único que está vivo, dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de esta vida en la que yo esté en la tierra de los vivientes. Y también un salmo dice, hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, que es su misericordia, en la tierra de los vivientes. Te lo voy a repetir. Hubiera yo desmayado si no creyese, hay que creer. Hubiera yo desmayado, muchos desmayan porque no creen. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Estamos de pie y no hemos desmayado porque hemos creído a su misericordia, a su bondad, a su fidelidad, pero sobre todo a su amor, que nos cubre y nos sostiene. También vamos a Lamentaciones. En Lamentaciones capítulo 3 hay unos versículos, y sigo para entender un poco más su misericordia y su amor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por su misericordia, otro o un ser humano nos consume, mata, o sea, en la antigüedad
los reyes mandaban a matar, no tenían compasión ni misericordia ni nada, y aún a veces se van inocentes envueltos. Pero qué tremendo, en Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca. Y lo dije hace un momento, la misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios no tiene fin. La misericordia de Dios realmente permanece para siempre. Y aquí lo dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice el 23, nuevas son cada mañana. ¿Qué? Sus misericordias. Hermano, cada vez que abrimos los ojos en la mañana, hay que darle gracias a Dios. Solamente porque nos ha permitido abrir nuestros ojos y su misericordia, esto lo podemos hacer a modo de oración. Gracias, porque tu misericordia es nueva cada mañana para conmigo, para con los míos. Gracias, porque no nos has consumido. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Dice, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Qué hermoso. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. No te desesperes. La misericordia de Dios siempre llega. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. A veces no la vemos porque estamos desesperados o estamos en ansiedad, pero es nueva cada mañana. Nos sostiene, nos levanta, nos abraza, nos besa como el Padre al Hijo pródigo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. No te desesperes, entra en paz, entra en calma. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. La misericordia de Dios está ahí, pero qué hermoso es que él pueda escuchar, gracias por tu misericordia. Que él pueda escuchar, ten misericordia de mí. Que él pueda escuchar esa misericordia que dice tu palabra, que es nueva cada mañana. Derrámala sobre mí. Qué hermoso es poder hablarle a él, al que es misericordioso, de que dependemos de él y de su misericordia. Y lo repito, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No te desesperes, no te desesperes. Realmente Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es compasivo. También a veces la pedimos, la misericordia, a veces la agradecemos. Deberíamos, como es para siempre y nos ama, estar agradeciendo más que pidiendo. Gracias por tu misericordia, porque por ella no hemos sido consumidos, como leí un versículo hace un momento. Gracias, que todo lo que nos acontezca, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias, has sido bueno con nosotros. Bartimeo en Marcos 10, 46, dice que él gritó, Bartimeo el ciego, estaba sentado junto al camino, él gritó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él lo gritó y lo mandaron a callar. Le dijeron, cállate. Y entonces
dice la palabra que él entonces gritó más alto todavía, tan alto que Jesús se detuvo. Entonces te pregunto, cuando hablas con el Señor, se detiene por ti. Dice la palabra que Él se inclina a mirar en la tierra. Tenemos el Espíritu Santo dentro. Sí, cargamos su presencia, pero se detiene, te deja sentir que está contigo, que te está escuchando. Bartimeo gritó más alto y entonces Jesús se detuvo. Y lo que estaba pidiendo era misericordia. Jesús se detiene cuando sabe que le pedimos, la misericordia, humillados y con sinceridad de corazón. Él se detiene. Él se detiene. La pregunta es, ¿se está deteniendo por nosotros? Unas veces se detiene, otras veces corre como el Padre cuando corrió y fue movido a misericordia para que no le mataran al hijo, porque era una ley, y él evitó que lo mataran. Corre el Padre cuando regresamos a casa para darnos la bienvenida, es movido a misericordia. A veces somos muy duros y escuchamos muchas palabras fuertes de los hermanos, a veces hasta de la familia, a veces desde el frente, líderes. Ya, si el Padre corre para librarnos de la muerte y corre para abrazarnos, para que no nos mate el enemigo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Así es que Bartimeo gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo mandan a callar y gritó más alto y Jesús se detuvo. Y lo sanó. Lo sanó. Le recobró la vista. En Isaías 41:13 dice la palabra: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios misericordioso. Él no está con un látigo ahí constantemente castigándonos y dándonos pelas porque fallamos, porque dijimos esto, dijimos lo otro. Dice: no temas, yo te ayudo. Mira qué compasivo es Dios. Eso es la misericordia, es compasión. Es un amor que no hay con qué compararlo. Como que no se puede definir la magnitud del amor de Dios para con nosotros. Cada vez que nos dice: no temas, yo te ayudo. El temor se apodera de mucha gente cuando han fallado, pensando que viene un castigo bien terrible, pensando que las consecuencias son, hay veces que hay consecuencias en la tierra por los errores que cometemos, pero si nos arrepentimos, Dios nos ayuda aún en medio de cada situación. Por eso es que dice: no temas, no temas, no importa lo que haya pasado, no importa lo que te hayan hecho, no importa lo que tú hayas hecho, no temas, yo te ayudo a levantarte, yo te ayudo a seguir, yo no te voy a dejar caído o caída, yo te ayudo, yo te ayudo. Y dice: no temas, no tengamos más temor. El temor al Señor hay que mantener lo que es reverencia, temor santo. Pero muchas veces el miedo se apodera de mucha gente y el miedo detiene, paraliza. No temas. Y aquí te lo repito, porque yo, en Isaías 41:13,
Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces te pregunto, ¿qué nos corresponde como hijos de Dios y cristianos hacer con los demás? ¿Cómo los vamos a tratar? Si decimos que Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros, Dios ha tenido tanto amor, tanta compasión, me ha dado tantas oportunidades. Y sé de personas que han cometido unos errores terribles, terribles desde el punto de vista humano. Pecados, faltas, pero se han arrepentido de verdad, han dado fruto de arrepentimiento. Y como después Dios los honra, están en ministerio, Dios realmente se glorifica en ellos y a través de ellos. Y no han vuelto atrás porque han creído. Y dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho ama. Que al que poco se le perdona, poco ama, ¿verdad? Pero realmente hay gente que sí, que ya perdieron el temor, perdieron el miedo, porque saben que Dios los está ayudando constantemente. Yo me incluyo, ¿verdad? Porque pues no soy perfecta, he cometido errores, pero Dios me ha sostenido, me sigue sosteniendo, me sigue demostrando su amor, me sigue demostrando su misericordia, me sigue diciendo, no temas, yo te ayudo. ¿Qué nos corresponde como hijos de Dios y cristianos hacer con los demás en el trato hacia ellos? Mirar como Cristo, hablar como Cristo, actuar como Cristo. En Tercera de Juan hay unos versículos, los he nombrado en otros momentos y en prédica, porque son bien especiales cómo nos hablan y sobre todo más con esta palabra de misericordia, cómo vamos a hacer, qué testimonio les estamos dando a los desconocidos o aún a los conocidos que todavía no se han salvado. Dice en Tercera de Juan capítulo 1 versículo 3, pero mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Pero mira ahora, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno a su servicio a Dios. Entonces, la pregunta, ¿cómo estamos tratando a los hermanos y especialmente a los desconocidos? ¿Están dando ellos testimonios del amor de nosotros hacia ellos, de la misericordia que tenemos para con ellos, porque así mismo Dios la ha tenido para con nosotros? Lo voy a repetir. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. El Salmo 136, sí. Dice que su misericordia es para siempre y está en cada versículo.
Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Ese es el Salmo 136. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Es para siempre. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Yo quiero decir algo y lo he dicho muchas veces. He escuchado gente que se dan de profetas y no lo son, porque si fuesen no dirían esa barrabasada, donde le ministran a otra persona diciéndole: no me pidas que tenga misericordia con los que te han hecho mal, porque no la tendré. Yo me paralizo porque no es bíblico. Y nada más este versículo, nada más, perdóname, este Salmo 136. Todos los versículos dicen: porque para siempre es su misericordia. Y hemos estado viendo lo que es la misericordia de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis se manifiesta su misericordia. ¿Cómo vamos a pensar que Dios le va a decir a una persona: no me pidas que tenga misericordia con aquel, con aquella, con los que te han lastimado, te han hecho daño, te han quitado, porque no la voy a tener? Yo he escuchado gente así. Yo no puedo creer eso. La Biblia lo contradice. Aquí dice: porque para siempre es su misericordia. El sol, Él lo hizo para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que se enseñoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Después te lo lees completo. Tiene bastantes versículos, pero lo importante es ver que en todos y cada uno de ellos, todos están reconociendo la grandeza de Dios, están reconociendo su obra, están reconociendo su poder, su omnisciencia, su omnipresencia, están reconociendo quién es Dios. Y cada versículo dice: porque para siempre es su misericordia. El Salmo 90, perdóname, el Salmo 117, el Salmo 117, ahí las páginas se pegan. En el Salmo 117, que es cortito, el más corto yo creo que de la Biblia, dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Lo voy a repetir. Alabad a Jehová, naciones todas. Hermanos, solamente reconociendo la bondad, la misericordia de Jehová, con solamente saber cómo nos ama, cuán compasivo ha sido con nosotros, y aún en su ternura, en su compasión nos dice: no temas, yo te ayudo. Nosotros deberíamos
engrandecerle cada día, dándole gracias, gloria y honra. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros. El mundo tiene que ver ese excelente y eterno peso de gloria que cargamos, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. El Salmo 90:14 dice: de mañana sácianos de tu misericordia. El Salmo 90:14. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Por eso, cuando abras tus ojos en la mañana, o luego de haber descansado, luego de haber, ¿verdad? Todos tienen a veces relojes diferentes, en el sentido de que unos trabajan de noche, otros trabajan por el día, etc. Pero cuando logres dormir y abras tus ojos, haz esto una oración tuya. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Cómo estamos viendo la misericordia de Dios para con nosotros? Léete el Salmo 136, que es el que cada versículo dice, porque su misericordia es para siempre. Y el Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Dios es fiel. Estamos hoy aquí porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Estamos hoy aquí porque su fidelidad ha sido para siempre. Estamos hoy aquí porque no hay palabras para agradecerle cómo ha sido con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias que nos has sostenido y nos sigues diciendo que no temamos, que tú nos ayudas. Padre, gracias, gracias. Faltan palabras para agradecerte, oh Dios, todo lo que haces por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien que no te conoce y ahora quiere darte su corazón, yo te invito a ti que me estás escuchando, dile: Señor Jesús, te recibo como mi Señor, mi Salvador, perdona todos mis pecados y quiero amarte y entender tu misericordia de aquí en adelante, porque tú me has sostenido. Gracias por el perdón de mis pecados. Amén. Hasta aquí, Dios te continúe bendiciendo. No desmayes, Dios es bueno y fiel. Tu hermana en Cristo, Mercy Amaral. La evangelista Mercy Amaral presentó su programa Bálsamo de Galaad.